Bueno, podemos empezar. La idea de esta clase es abordar la expresión arquitectónica y distintas materialidades a partir del concepto de entender lo que habitualmente decimos fachada como el borde de la arquitectura. Y para hablar del borde nos retrotraemos un instante para atrás y planteamos la acción de limitar el espacio, es decir, como la definición del contenedor de actividades, sean cubiertas, semicubiertas o descubiertas. En última instancia es el desarrollo espacial dentro de la caja que planteara Corbusier, que está representado acá en esta imagen inferior izquierda con el triplex del Weissenhof. Hablar de limitar, de límite, geométricamente es una línea sin espesor ni jerarquía. El borde es una línea provisoriamente. Luego aparecerá, en una instancia ulterior, aparecerá la jerarquía. Para hablar de eso, nos adentramos en entender al espacio y a la forma como el lugar donde se verifica la arquitectura. Es decir, espacio y forma, esencialmente. Entonces, en ese contexto, la fachada es el borde, donde se manifiesta la idea del proyecto y se asume ese borde como mediador entre la interioridad y el medio propiamente dicho, sea más urbano, sea más en situación de paisaje natural. Y los temas de interés, en términos de tanto de interioridad como de medio, hablar del medio, es abordar la idea del lugar. En el caso nuestro, lo urbano, la línea de edificación, las medianeras, los límites, entendido como los límites en el concepto de entre límites que hablamos en algún momento en el inicio de este trabajo, con lo cual es hablar de las medianeras también es hablar de las alturas, que están codificadas, que devienen de la idea de la construcción continua en términos de código morfológico, donde la altura es una constante, en el caso nuestro. Obviamente la organización espacial, particularmente el corte. En el corte aparece la trama y el encastre como la expresión en el borde de la arquitectura. Y luego los propios atributos del espacio, es decir, lo que está al frente, lo que está al fondo. En nuestro caso, paradójicamente, nuestro fondo es reversible por la condición pasante del terreno. Que esté abajo o que esté arriba, que esté adentro o que esté afuera. Luz, que tenga luz, es decir, que esté expuesto a la luz, y por consiguiente la sombra va a ser la de los volúmenes que arrojan esa sombra en función de la luz que reciben y la condición geométrica de entrante o saliente de tal volumen. Obviamente interesa el ancho, el largo, el alto. Esas cosas también van a ser parte del condicionamiento del borde. Por supuesto, los aspectos compositivos. La caja, la ruptura de la caja, el valor de plano, la materialidad, lo tectónico, lo etéreo, y por consiguiente eso genera una expresión y un determinado lenguaje. Hablando de la materialidad, se suma la estructura en esta división entre estructura y cerramiento, su condición independiente en términos estructurales y por consiguiente la exposición en el borde de la estructura. Del mismo modo ocurre con el cerramiento. El cerramiento en última instancia va a ser la materialización del borde. Sea opaco, sea transparente, sea un vacío. Cuando hablamos de vacío hablamos de aire, de envasar el aire. Y esos son los espacios fuelles, las terrazas contenidas con el plano de remate. Eso pretende una expresión arquitectónica racional, austera, contemporánea a la vez. La primera cuestión en torno a la expresión arquitectónica es comprender dos cuestiones. Por un lado, la idea de proporción y dimensión del espacio, siempre vinculada a la figura humana, para lo cual el módulo de Le Corbusier, sobre todo la serie A, nos dejó una serie de estándares dimensionales en torno a las distintas posiciones ergonómicas. Obviamente tiene que ver para el espacio de lo cotidiano y también interior, como con respecto a las proporciones justamente del borde de la arquitectura.
Y la forma de la arquitectura, en última instancia, la entendemos como la expresión de unas condicionantes que son muy precisas. Los usos, la materialidad y el contexto físico, social, cultural, que revelan el carácter inseparable de la relación entre forma y espacio. Ese carácter inseparable de relación entre forma y espacio es la construcción del borde. La geometría actúa como reguladora en todo este concepto. Una geometría, por otra parte, que no va a ser nueva, sino que va a ser adicionada, va a ser un nuevo soporte sobre, valga la redundancia, el soporte horizontal y vertical, que son las tramas con la cual organizaron la planta y la trama con la cual empezaron a normalizar las alturas. La referencia dimensional, que es la escala humana, es la tercera geometría que se incorpora y tiene que ver con el tamaño y el diseño particularmente de los huecos. Es decir, aparece la carpintería. Y para redondear la lectura de ese borde, la continuidad espacial, la articulación en altura, la relación interior-exterior son recursos proyectuales que posibilitan la adecuación de la forma arquitectónica a las condiciones del lugar, del clima y del propio programa arquitectónico. Cuando hablamos de las condiciones del lugar y de clima, las sumamos al propio programa, es para atenuar el determinismo funcional en la fachada. No hay una necesidad de tener una lectura textual de lo que ocurre en el interior respecto a cómo se lee en el borde de la arquitectura, sino que lo que interesa es trabajar con mayor libertad en torno a la condición compositiva, y ahí aparece el armado, la plástica del borde de la arquitectura. Es decir, desarticulado de reglas fijas basadas en el funcionamiento y expresar el funcionamiento, sino expresar espacio, una lectura de espacio. Ahora bien, eso requiere una serie de operaciones compositivas a partir de la puesta en valor del plano, que es la jerarquización. ¿Qué jerarquizo? ¿Qué es más importante que qué? La ruptura de la caja, de modo tal de que el diedro sea predominantemente horizontal o de lados iguales, pueda descomponerlo en planos y el nuevo rearmado de los planos me permita generar la tensión propia de los ángulos y la ruptura del ángulo precisamente y crear condiciones de aproximación entre interior y exterior. Eso es la liberación de las esquinas. Es decir que esta etapa final del borde es estructurar el espacio a través de la geometría. En torno a la expresión arquitectónica, Corbusier planteó 5 puntos de una nueva arquitectura basados en la estructura dominó que hablamos en el inicio de todo este proceso, en la cual los nuevos materiales de la década del 30 del siglo XX posibilitó terminar con el muro corrido y los huecos perforando el muro y el muro tener condición de portante, es decir, de carga, terminar con los techos sin uso, posibilitando la estructura independiente y el cerramiento, obviamente independiente de la estructura, aparece la separación entre estructura y cerramiento por primera vez, y viene dado por esos nuevos materiales caracterizados por el hierro y el hormigón. Los 5 puntos que plantea el Corbusier, que es la planta libre, con lo cual eso que decimos abajo, arriba, es el planteo de decir hacia dónde está la casa, dónde está ubicada, abajo o arriba. Está arriba, muy bien, genera una planta libre o liberada de puntos fijos, salvo la condición estructural. Da lugar también a la fachada libre, este aventanamiento corrido propio de tener una fachada independizada de la condición de la estructura. La fachada libre es el cerramiento. La ventana corrida es posibilitada para tensar esa relación de continuidad espacial a través de la ventana corrida
donde lo que denota hacia el exterior, en el borde de la arquitectura, es esa condición espacial interior caracterizada por la continuidad espacial. Es decir, el primer esbozo de que lo que se lee es espacio, y las condiciones del espacio, en este sentido, de continuidad y no de ruptura o interrupciones. Es decir, que ya aquí está atenuado el determinismo funcional que hablaba yo hace un ratito. La terraza jardín, otra condición que tiene que ver con el uso del techo. Entonces aparece en el techo propuestas de desarrollo de actividades. Mirar, estar, comer, lagartear al sol, hacer un asado. En este libro que pongo acá la tapa, la imagen derecha, que se llama El lenguaje de la arquitectura moderna, del profesor Héctor Tomás, que fuera profesor en Mar del Plata, interesa rescatar del libro lo que él denomina constantes de la arquitectura moderna, en 8 puntos. 1, la revalorización de los elementos de la geometría, es decir, línea, plano y volumen como elementos centrales de la geometría en términos de la composición arquitectónica. La polarización de los elementos, los vamos a ir viendo ahora, la continuidad espacial, la que hacía referencia recién, la potenciación de la altura, es decir, el carácter de la altura como calificador del espacio, la relación interior-exterior, la dinamización espacial, los contrastes entre lo que es de baja altura, media altura, doble altura, la fusión de las partes en el todo, una idea totalitaria de edificio, totalizadora, y la visión geométrica del objeto arquitectónico, la vinculación permanente con una geometría reconocible, es decir, es una planta cuadrada, es una planta rectangular, es decir, asociarlo a geometrías reconocibles. Ahora vamos a ver esos 8 puntos en distintas obras de autor. Caso valorización de los elementos de la geometría, con esta obra que seguramente ustedes la han revisado en comunicación visual, en la casa Schroeders en Utrecht de Rietveld, donde los elementos de la geometría son el volumen, que aparece por aquí, los planos horizontales, verticales, los elementos lineales, este conducto que aparece por acá, o este otro, asociado a una idea plástica propia del neoplasticismo, encarnado por Piet Mondrian, del cual Rietveld, y tanto Rietveld como Corbusier ascribían a ese movimiento artístico. Y a nosotros nos interesa de eso rescatar esta idea de la valorización de los elementos de la geometría y la expresión de esos elementos. Es decir, el plano vertical que resuelve el balcón, el plano horizontal que resuelve la continuidad espacial de este espacio, valga la redundancia, interior. Los elementos lineales que resuelven temas estrictamente funcionales de las infraestructuras de las instalaciones, puesto en valor y llevado a un lugar del aspecto compositivo del proyecto. La polarización de los elementos, de que hablaba recién dentro de los 8 puntos de Héctor Tomás. El plano horizontal de piso, los elementos lineales que es la estructura, el carácter del cerramiento de la caja, es decir, la envolvente, el borde de la arquitectura, el plano horizontal del techo o de la terraza jardín, los elementos multiformes que convocan ese espacio en la terraza, mirador, estar, tomar sol, etc. Es decir, cómo el desarme del proyecto permite leer con cierta claridad cuáles son los elementos geométricos de ese lenguaje de la arquitectura. La continuidad espacial, punto 3. Esta es la casa Farnworth en Illinois de Mies van der Rohe, que interesa en los términos de, en primer lugar, los elementos geométricos son el plano horizontal de la terraza, el plano horizontal del acceso y la casa propiamente dicha, del piso, y el mismo plano, repetido y tensado porque su extensión
es varias veces mayor que la altura, con lo cual se ve una pieza horizontal, y luego el cerramiento es todo acristalado, lo que va a posibilitar una total transparencia, una relación directa entre el espacio circundante, la casa, atravesando el interior solo en términos visuales, no necesariamente físicos, y pudiendo ver las relaciones de ambos lados, sea desde el exterior como sea el fuerte contacto con el exterior visto desde el interior, o la relación directa de continuidad espacial entre este semicubierto de acceso y la casa propiamente dicha, y los elementos son no solo los planos, sino el diseño de la carpintería, es decir, la transparencia del acristalamiento con unos marcos muy, muy delgados, que en última instancia es un diseño material asociado a una geometría donde la búsqueda está orientada a minimizar el efecto del borde de la carpintería en torno a poner en valor el plano transparente propiamente dicho. La potenciación de la altura, podemos ver en esta casa en Bahía Blanca de Luis Caporosi, se caracteriza por esta idea de poner un plano horizontal a modo de remate de todas las alturas de la casa, de la altura final de la casa, cerrando este patio, envasando este patio y accediendo desde este lugar, escalera, accediendo desde este lugar, donde esta altura en realidad trasciende a la escala humana, y vos accedés por acá, llegás a este patio, con lo cual tenés esta otra altura, y en el interior de la casa accedés a este espacio exterior, donde la altura está sumamente acotada. Este traspaso de distintas alturas a través de un recorrido, la promenada arquitectural en términos de Corbusier, posibilita transitar experimentaciones espaciales en tu recorrido, transitando distintas alturas y obviamente distintas escalas. Eso es la potenciación de la altura. La relación interior-exterior, que se asocia a la idea de continuidad espacial que veíamos en la casa de Mies recién, que es la quinta de las constantes de la arquitectura, en esta casa en Salamanca, de Cebos y Alonso, podemos ver de qué manera la planta baja es totalmente vidriada y la planta superior es parte de la caja ciega, maciza. A su vez, esa planta baja tiene una continuidad entre interior y exterior caracterizada por el nivel y el tipo de piso solado, porque la altura de la carpintería es igual a la altura de este plano que surge en el exterior y también atraviesa la carpintería y sale desde el interior propiamente dicho, y posibilita la continuidad del adentro afuera, que en el mismo plano o nivel de piso también está el espejo de agua, que las condiciones materiales del muro, que en el interior y el exterior tiene el mismo nivel de terminación, consigue esta idea de relación, de fuerte relación entre interior y exterior, fuertemente trabada a través de elementos, plano horizontal, misma materialidad, plano vertical de muro, misma materialidad, y la carpintería, que en términos miesianos vuelve sobre la idea de planos sumamente transparentes y espesores, diseño del espesor de la carpintería extremadamente livianos y pequeños en términos de espesores. La dinamización espacial, sexta de estas categorías espaciales que plantea Tito Tomás, está la Casa Curucheta en La Plata, que todos conocemos, vuelve sobre una caracterización ahora de relacionar la altura, el espacio y la idea de recorrido. Entonces, yo ingreso por este lugar sumamente pequeño y apretado. Cuando paso este lugar, voy a transitar este patio claroscuro hasta llegar, perdón, esta planta baja libre, claroscuro, hasta llegar al patio intermedio donde voy a tomar la rampa. Me voy a encontrar con este árbol que está por acá, y que es esto, que me da una lectura de la verticalidad del espacio. Voy subiendo la rampa
voy a llegar, perdón, voy subiendo la rampa, voy a llegar a este punto, que es este punto. En este lugar voy a ingresar a la casa o voy a girar nuevamente y voy a tomar esta otra rampa que me va a llevar hasta el consultorio, que está por acá. En este discurrir, cuando yo cruzo por acá, estoy yo a una determinada altura respecto del árbol. Cuando llegué a este punto recorrido mediante, voy a encontrar otra altura de este árbol. Finalmente, esta experimentación espacial que hace Corbusier con la casa propone una idea otra vez de promenada arquitectural fuertemente marcada por la extensión predominantemente horizontal desde el nivel 0, que está por acá, hasta medio nivel arriba, que es esto, y un nivel arriba, que es este lugar, que es el del consultorio propiamente dicho. Esa secuencia de espacios apretados, como este, oscuros como este, claridad y verticalidad como este. Esta rampa extensa y angosta que se sucede en distintas alturas, que llego acá a un lugar iluminado porque estoy acá en el borde del patio nuevamente. Eso es lo que se llama dinamización espacial, una multiplicidad de vivencias y experimentaciones espaciales que voy teniendo en un determinado recorrido. La séptima de las constantes es la fusión de las partes en el todo. Hoy veíamos cómo, cuando hablábamos de la polarización de los elementos, deconstruíamos esta casa y veíamos el plano horizontal de piso, los elementos verticales de las columnas, los planos del borde de la arquitectura de la caja elevada, y el plano horizontal de la cubierta, y por último, la volumetría de los lugares exteriores de terraza. El ensamble de todo eso, de todo ese aspecto compositivo, siempre es la idea de la unidad, el diálogo de las partes en el todo. El diálogo de las partes en el todo significa el modo en que se van ensamblando y articulando las piezas para generar un todo. Es decir, este todo, en términos de análisis y de propuesta de proyecto, es una sumatoria de partes que debe verificarse en este escenario. Esta es una casa proyectada que la deben haber conocido en Introducción al Diseño a través de la carta de Amancio Williams a su hermano. Es la casa no construida ahí en el Parque Pereira Ola, digamos, al lado de la casa sobre el arroyo, cerquita a la Facu. Y es la última de las constantes que Tito Tomás menciona, que es la visión geométrica del objeto. Y yo hoy decía asociar el proyecto a geometrías reconocibles. Amancio plantea una caja elevada, casi como Villesavoir, con un patio central, un hueco central, la planta libre nuevamente, y la forma de la caja elevada, y por consiguiente del nivel 0, es de lados iguales, es decir, es cuadrada. Y termina siendo un paralelepípedo predominantemente horizontal porque está apoyado sobre columnas, la idea de los pilotis de Corbusier y la planta libre, y a partir de ahí la planta está elevada. Y la casa aparece en este nivel. Y esta es la pregunta, cuando vos te preguntan rápidamente, ¿cómo es la planta? Es cuadrada. Es decir, probablemente tenga alguna diferencia de medida, no sea exactamente cuadrada, pero lo que interesa es que la lectura objetiva a partir de la mirada es cuadrada. Y ese es el dato, la asociación a una geometría reconocible. En términos de Héctor Tomás, visión geométrica del objeto. Hasta acá los aspectos compositivos de la expresión arquitectónica, sin perder de vista que hablamos de borde, que el borde es una línea hasta tanto aparezca el proyecto en términos de las sucesivas capas que tiene la condición de ese borde, que en última instancia es el espesor de la fachada. Asociar la expresión a las materialidades posibles y diversas es volver también por un instante atrás y entender la relación entre planta, espacio y forma. Asumiendo a la planta como la organizadora del espacio, por eso hay un soporte geométrico de regulación en el plano horizontal que organiza el espacio en la planta, el corte como calificador de ese espacio, es decir, vuelve a aparecer
otro soporte geométrico que organiza en el corte las alturas repetidas, la pausa de la altura repetida para dar lugar a la doble altura o la triple altura, y la forma como un contenedor total de ese espacio. Hablamos de espacio y no de uso. Vuelvo a decir, idea central es abandonar el determinismo funcional en la lectura del objeto arquitectónico. Entonces, las ideas de fachada o del borde parten de los propios problemas del proyecto. Clima, asoleamiento y luz es dato de lugar, es un dato que lo recogemos de la condición del sitio. No es lo mismo el terreno del Mar del Plata, más allá de las condiciones geométricas y proporciones de medidas parecidas, que el de Rosario, porque el clima es distinto. Los agentes externos del medio ambiente y la condición urbana, la condición de las calles, el plano comparado entre la calle Guido, los que tienen el terreno de Mar del Plata, y la calle Vera Mujica, los que tienen el terreno de Rosario. No es lo mismo las vías verdes o la zona de vías que es nuestra calle de atrás del Mar del Plata, o el pasaje Cordero en Rosario, que tiene un retiro, que ahí prácticamente no hay tránsito, pero sí hay autos. Es decir, ahí hay una serie de diferenciaciones, con lo cual clima, soleamiento, luz, agentes externos del medio ambiente y de la condición urbana son temas que surgen de la idea del lugar. La organización del programa, pero en términos espaciales, es decir, lo que interesa es cómo es esa espacialización que da lugar ahora a tener que construir el borde del proyecto. Y llegamos a estructura y cerramiento, es decir, la separación y o unificación de esos layers, donde cobra relevancia tanto la materialidad como la sostenibilidad. Es decir, sostenibilidad, necesito conseguir sombra, necesito conseguir un espacio fuelle que mitigue las condiciones del exterior, tanto porque está al noroeste y tiene muchas horas de sol, o porque esté en el sur-sureste, que tenga unas condiciones más desventajosas en términos de vientos predominantes, temporales, etc. Y obviamente la geometría como estructuradora del espacio. De esto surge la imagen final, que será entendida como la integración de la expresión arquitectónica, nuevamente aparece esta idea del borde, la volumetría, que en última instancia es el contenedor y ese contenedor tiene bordes, y el lenguaje de los materiales, la decisión material y qué comportamiento tiene en función de las condiciones físicas y mecánicas de los materiales. ¿Qué puedo hacer con un ladrillo? No es lo mismo que qué puedo hacer con el hormigón. Eso quiere decir que la idea arquitectónica es inescindible de una noción de materialidad. Pensarlo en términos de arquitectura requiere inmediatamente pensarlo cómo se materializa. Y vamos a ir de los aspectos compositivos hasta llegar a las cuestiones materiales. La Casa Cook de Corbusier en Boulogne-sur-Seine, en París, de la que hemos hablado en varias oportunidades, se caracteriza por los 5 puntos: la planta libre, la estructura de pilotis o independiente, la ventana corrida, obviamente la fachada libre, es decir, independiente del cerramiento, y por consiguiente la terraza jardín. Y la terraza jardín es este lugar donde se dan todos esos usos en los términos que veíamos en Villesaguá, y que tiene una cota, es decir, una altura máxima en los términos de la codificación de que hablábamos nosotros, en la cual se produce el fin del proyecto acá, y la altura máxima del proyecto. Y esto ocurre por las condiciones urbanas del proyecto en relación a Villesaguá, que está en un lugar de pradera, donde no es el espacio construido el diálogo con ese proyecto, sino la naturaleza tal como se presenta, mientras que acá es la ciudad construida. Vladimiro, en la Casa Pillado, en Bahía Blanca, Vladimiro Acosta, si plantea estos términos de arquitectura y clima, y él llama viseras a estos planos horizontales y paramentos a estos planos verticales, con lo cual consigue estos espacios intermedios que posibilitan ponerle una cota en altura a estas terrazas,
este aire envasado que terminan siendo los patios, o la sombra arrojada, esto en estos lugares donde la plena diafanía ocasiona algún tipo de ausencia de confort en el espacio interior propiamente dicho. Cuando uno lo mira en un perfil casi escorzado, que es esta imagen de la derecha, casi una perspectiva, un punto de fuga, lo que estamos viendo es la profundidad de esta visera en términos de Vladimiro, y también esta idea de continuidad espacial que se da en todo este continuum que es esta galería, y también esta cubierta, esta visera, que nivela los usos y la cubierta sobre este lugar y también sobre este lugar de terraza que se ve por ahí. La expresión de planta libre y de caja. Está la casa para Julián Martínez en Buenos Aires, que hiciera Corbusier. Las constantes de la planta libre, la fachada libre, la ventana corrida en unos cambios de dimensiones importantes, la terraza jardín, y cobra relevancia el carácter de caja. Hay una caja que resume todos los usos, que está elevada, y por consiguiente luego aparece un plano en el remate que resuelve algunos de los usos que están por la planta superior, la terraza jardín. Obviamente la recurrencia también a unas líneas de carpintería muy delgadas, en los mismos términos que planteara Mies en su casa Farnworth, y el dato es la lectura del proyecto es propia de la organización espacial. La planta baja está vacía, la casa está elevada y el carácter es de planta libre y caja propiamente dicha. Y la lectura es exactamente directa con la organización espacial. El borde permite una lectura de la organización espacial y no de actitudes funcionales. Ahora aparece la materialidad en esta casa museo de Martín y Marcelo Gualano, donde esa idea de planta baja libre aparece subyacente en el plano de hormigón, es una casa de esquina, en el plano de hormigón que cierra por una de las calles y que dobla, se hace portón y luego continúa con este muro de bloc de cemento. La caja de hormigón parecería estar levitando en altura, que es lo que vemos en esta fachada, en la imagen casi central derecha, donde cobra relevancia la caja, y en esta otra imagen inferior derecha, la caja por encima de una planta baja que es libre en una parte, que tiene esta cubierta de terraza, que es esto que vemos por acá, y la lectura es de muy pocos materiales, es decir, la caja de hormigón, los muros de bloc de cemento y lo que no es aire, articulando caja y planos, es una carpintería de vidrio corrida que cierra lugares interiores de uso que son estos. Es decir, la idea de la caja elevada en los términos que venimos viendo de Corbusier se mantienen o subyacen en el proyecto, y ahora es la materialidad la que distingue predominantemente hormigón y madera para el cerramiento y privacidad de este sector y también control del sol arrojando sombra esto sobre el interior, y el bloc de cemento con cierto parentesco con el hormigón, a través del cual consigue un cierre planar para la planta baja y una caja levitando en altura. Esto es Entre Medianeras, un conjunto de vivienda que en realidad son dos casas, en Almanza de MBB, que se caracteriza por mostrar el espacio tal cual es. Es decir, la carpintería que da lectura espacial a una unidad dúplex, que tiene un ancho distinto a esta unidad triplex, y una planta baja de cocheras, ciertamente autónoma. Esta vivienda, esta célula, es angosta, se resuelve en 3 niveles, esta se resuelve en 2 niveles, y es la que ocupa mayor ancho del terreno entre medianeras, que toma la altura de tendencia que trae el área, y resuelve en este plano un cerramiento que acá actúa como fuelle, generando este espacio semicubierto y este sistema de cerramiento, y en altura
aparece directamente la carpintería y el oscurecimiento prácticamente en dos planos que se vinculan entre sí. Es decir, clara lectura de la organización espacial, por un lado, y segundo, la aparición de el sistema de carpintería con doble motivación. Por un lado, lo que cierra, como carpintería propiamente dicha, lo que deja fuelle, y acá donde se pegan, aún cuando estos son lugares exteriores que se abren y mantienen este tipo de carpintería, asimismo de control de, en todo caso, de niveles de privacidad, es decir, control de vistas. Esta es una casa de Waro-Kishi en Japón, muy pequeña, en esquina, donde a una serie de atributos compositivos, plano de esquina, en primer lugar el nivel 0 prácticamente todo macizado como una caja de hormigón, luego un plano que toma las dos alturas predominantemente cerrado, otro por la otra calle que toma las dos alturas, pero también agrega los huecos propios de lugares interiores y de terrazas exteriores, un plano horizontal de cubierta, y todo ese movimiento que va estructurando el lenguaje del paralelepípedo, porque despega en los términos que vimos en la primera imagen, la cubierta del plano horizontal, el plano horizontal de losa del plano vertical de cerramiento, rompe la arista de la esquina, es decir, rompe el ángulo, obviamente por las condiciones urbanas imperantes, pero en términos geométricos es la ruptura del diedro en el ángulo, y todo ese movimiento compositivo encuentra síntesis en la selección de un único material para resolver toda la casa, que es lo que le da unidad, y volvemos a la idea de la fusión de las partes en el todo que plantea Héctor Tomás. Esto que se asocia más al proyecto nuestro, que ustedes lo conocen, que es Borneo Sporenburg, la sucesión de viviendas intermedianeras en Ámsterdam, que se caracteriza por ser una caja múltiple adosada, es decir, una serie de cajas que se van vinculando por medianera, posibilita también esta idea de trabajar con frentes individuales. En el caso de ustedes, cada frente empieza a actuar en forma doble. Hemos hecho la vivienda de la esquina más la del lado, o el par siguiente es entre medianeras, es decir, acá es todo entre medianeras, nosotros le hicimos una complejización más, y de esas se destacan estas dos, que son las de MBRDB, Borneo 12, Borneo 18, así se denominan, y que la expresión, esta fachada que estamos viendo para referir a este corte, y esta, cada una de estas fachadas son distintos puntos de vista de la misma situación sobre el canal, son expresión exclusivamente de la organización espacial. El vacío es este, la terraza es esta, este muro que va por, esta carpintería que va por atrás, en realidad este plano que va por atrás y que va dando lectura en el corte a todas las escalas y continuidades espaciales y patios propiamente dicho, es esta caja que se ve por acá, y esa carpintería está en este lugar. Es decir que lo que estamos viendo acá es esencialmente la lectura de la condición espacial de este corte. Acá pasa exactamente lo mismo, es decir, en la casa inferior pasa exactamente lo mismo. Es decir, una clara lectura del espacio de doble altura, la caja que atraviesa y sale por sobre la línea de edificación, que es esto, y luego el remate retrasado en este punto, apareciendo por acá la terraza. Esto, que es la organización espacial, es la clara expresión del proyecto en términos de fachada. En este escorzo volvemos a ver la idea de profundidad de la carpintería, esto que está acá, que deja este lugar, la carpintería acá que avanza, es esto, y posteriormente la idea de retraso a través del cual esto es terraza, por acá apareció encerramiento, es esto que está por acá. Quiero decir, nuevamente, la organización espacial que podemos ver en los cortes, y que siempre estamos hablando de planta y corte, por eso el último tiempo venimos
exigiendo corregir planta y corte, de alguna manera es llegar a este escenario para resolver ahora el borde siendo relación directa y franca con la organización espacial del proyecto. Estas son unas viviendas adosadas en Granada de DT Studio, que el planteo es una planta baja predominantemente libre con un cerramiento propio a través de lamas de maderas verticales que se alterna solamente para los accesos, y una caja corrida que copia textualmente las condiciones espaciales, en el sentido que la caja fuertemente macizada, cuando se retira hacia atrás es porque deja la terraza, pero retoma la misma altura, la altura es constante, y la carpintería son huecos, no hay idea de totalidad respecto al corte, sino trabajar exclusivamente con la parte como condición. Esto también es monomaterial y esto también tiene que ver esencialmente con la idea de continuidad, de puesta en valor de los huecos. El concepto es de una caja excavada, que es lo que nos interesa de alguna manera mostrar, y en esa lógica cobra relevancia, tal como lo estamos viendo, la idea de la masa continua y de los huecos a través del cual se ven los claroscuros de los patios interiores. Esto es la expresión del cerramiento, es unos ateliers en Córdoba de Lucio Morini, donde la lectura y la secuencia de cada una de las unidades viene dada otra vez por la idea del entrelímite generado por la medianera, y hay una lectura que subyace, que es la organización en 3 niveles superpuestos de las unidades de vivienda, y que a su vez cada uno de los niveles tiene un sistema de postigos a través de tablillas, con la cual se resuelve el cerramiento. Y la fachada se va modificando todo el tiempo en función del uso interior. Es decir, la fachada es neutra, no denota situaciones funcionales, sino espaciales. Pero la funcionalidad, la expresión en fachada, viene dado por el uso del espacio, circunstancialmente por el usuario. Es decir, no es el protagonista el uso, la función, sino que es protagonista el usuario en el espacio, por eso aparece el abierto, el cerrado, el iluminado, el oscuro, etc. Y en esa lógica, el diseño de todo este sistema de paneles plegables es lo que podemos ver en esta imagen superior derecha, donde los distintos modos de cerramiento y apertura que va teniendo para conseguir esta imagen a través de estos paneles de chapa perforada. Estas son unas viviendas en Ámsterdam de New Tilling, cuya característica es el muro corrido, que es lo que vemos por acá abajo, que da lugar a todo el sistema de acceso peatonal y de vehículos a la vez. Luego una planta prácticamente corrida de estares, y por último las cajas de los dormitorios en altura, donde se manifiesta, lo vemos en esta foto de perfil que observamos acá a la derecha, donde el muro de ladrillo es una expresión continua, luego se articula con la carpintería corrida y aparecen en altura unas cajas de madera con una carpintería que tiene este marco también con alas de madera, de modo tal de posibilitar sombras arrojadas, pensando en los dos, casi yo diría un poco menos, mes y medio de verano intenso en Ámsterdam, y que cobra relevancia la idea de la tectónica, es decir, una situación de que lo más pesado aparece por abajo y una idea de liviandad, de etéreo en altura, que parecería una lectura de las cajas levitando sobre la carpintería corrida. Es decir, la lectura compositiva está asociada a una elección de materiales que posibilita la lectura entre lo fuertemente tectónico y lo más liviano, lo más etéreo. Esto también es en Borneo Spulmum de M3H, también una tira corrida de vivienda,
donde se caracteriza por unas cajas murarias alternadas, es decir, caja muraria, aparece una caja sumamente transparente, nuevamente una caja muraria, también la expresión del ladrillo como materialidad, y estos espacios de patio en parte, cuando se retrae hacia el interior el patio, aparecen distintas ocupaciones, en algunos, en otro aparece, como en este caso, directamente el aire envasado, es decir, la idea de patio, toda la casa se resuelve en esta caja muraria, y este es el lugar exterior pasante de cada una de las unidades, con lo cual este sería el ancho de cada unidad. Estas son unas cajas en Lima de Kalinowski, donde la idea compositiva es basamento y asociadas cajas en altura. Es decir, el basamento corrido es lo que vincula por adyacencia todas las unidades. Luego aparecen las cajas separadas, es decir, alternadas, de los espacios propios de cada una de las unidades de vivienda, y aparecen retiradas de los bordes del basamento, con lo cual hay una caja mayor corrida que va vinculando por las medianeras cada una de las viviendas, y luego aparecen en altura las cajas, retiradas de líneas de frente contra frente y también laterales, con lo cual hay una idea de constante que viene dada por esto, y luego una alternancia que viene dada por otras cajas. El lenguaje es de doble caja, es decir, la caja del basamento corrida y la caja de dormitorio, de lugares privados en altura. Obviamente resuelto en un nivel de neutralidad bastante alto, acá caracterizado por la mampostería enlucida blanca o enlucida de color para la caja superior. Esto también es de basamento y caja, son dos casas en Portugal, de D&M, cuya característica es una idea de basamento que va articulando las plantas, dejando estos aires entre las viviendas, esto que estamos viendo en esta imagen inferior izquierda, que posibilita el atravesamiento, esto, y la casa propiamente dicha se resuelve en altura, es esto. La caja está elevada, volvemos a la idea de Bisavois, este es el cerramiento que da literalmente a esta terraza, que es el lado de atrás de esto, es decir, la buena orientación. La casa es, lo que muestra es el perfil de la estructura y los paramentos verticales, es decir, una caja en esos términos, y las dos caras, podríamos llamar frente y contrafrente abiertas, este es así, que es esto, y que están resueltas con estos postigos corredizos de lamas de madera, con lo cual también fuertemente aséptica, no hay ningún indicio de las situaciones de uso interior, sino una noción espacial de que esto funciona continuo, con alguna alternancia entre este lugar, y eso viene dado por el muro interpósito, que no es más que un plano. Ustedes observen el lenguaje del diseño. Esta sombra arrojada que vemos acá de este plano nos da la lectura de que este plano es de un espesor poco parecido al de esta, es decir, un poco parecido al de este sistema de cerramiento. Pero en todo caso, la lectura de totalidad viene dada por este borde que nuevamente restituye el concepto del borde del contenedor. Sobre los aspectos de sostenibilidad que hemos hablado en el taller en alguna oportunidad, interesa la idea de puesta en valor de los solados y de las cubiertas verdes, la idea de terrazas verdes, estas cosas, la idea de patios verdes, de modo de conseguir impermeabilizar la menor cantidad de suelo posible, de modo de reducir el impacto ambiental que cualquier tipo de ocupación en el espacio genera. Del mismo modo, este tipo de cuestiones de terrazas, de conseguir solados que pueda infiltrarse el agua, es decir, empezar a encontrar equilibrios ambientales, pensar en términos de conciencia sostenible y geométrica, es decir, en todo caso lo daría vuelta y diría una geometría sustentable que resuelva
el habitar y que resuelva también el medio circundante. Esta es la casa Memo de BAM en San Isidro, donde el verde arranca en el patio, se trepa por la losa más que inclinada, curva de la escalera y llega a la propia terraza, y toda esta idea de resolver la vegetalidad con pastos nativos, de alguna manera pone en valor la idea de sostenibilidad entre solados, techos verdes, terrazas de uso, es decir, los 5 puntos de la arquitectura retraducidos a temas sostenibles y obviamente también a las cuestiones de una imagen contemporánea de arquitectura. Ahora vamos a ver la producción del taller, qué es lo que han conseguido sus compañeros en todo este tiempo sobre este tema. Es decir, la idea de planta libre, la idea de fachada corrida, los elementos de control del recurso del sol al oeste, noroeste, cómo funciona, qué lenguaje genera, las materialidades entre el hormigón y todos estos elementos verticales en madera, la idea de los solados verdes, la idea de las terrazas, nuevamente el control de la luz, la lectura de la espacialidad interior, esto es el concepto del borde asociado a la planta libre y por consiguiente la idea de ambientalmente sostenible, en términos de los verdes, el aire envasado, los patios con el aire envasado que decíamos hoy, el control de la luz, porque estamos viendo todas fachadas que están ubicadas al noroeste, donde nuestro particular tema es precisamente la cuestión del control a la cantidad de horas de luz. Hasta ahí el taller de Mar del Plata. Este es el taller de La Plata en una lógica parecida, es decir, las casas aparecen predominantemente en altura, abajo quedan los autos y algunos usos menores, y el lenguaje en torno a los cerramientos, a las cajas, al control de la luz, obviamente el hormigón y la estructura independiente son constantes en los talleres. Esta idea de sketch rápido que permite rápidamente comprender las escalas y sobre todo las proporciones, no solo del espacio, sino de la composición del volumen en sí mismo. Estas son experiencias del taller a través de los tabiques móviles, es decir, toda la idea de parasoles o parasoles verticales, otra vez fijos a modo de lamas que hablábamos hace un rato, la estructura independiente que da lugar, insisto, a lecturas espaciales, la doble altura en vacío o la simple altura y el plano horizontal de los entrepisos poniéndose en valor para dar lugar a toda esta serie de postigos corredizos de control de la luz, o macizar plantas bajas pero con independencia de la caja que aparece en altura. Y obviamente eso que tiene que ver con la entidad individual, ahora, y ya lo veníamos haciendo en esa negociación que se establece todo el tiempo con la cuestión de la relación de medianería y mancomunización con los vecinos, la idea final es conseguir estas fachadas, que va a ser el laburo subsiguiente a la entrega, a esta preentrega, es decir, encontrar estos equilibrios y también verificar las constantes de las alturas, cómo se ve en el plano, veíamos hoy en Borneo-Sporenburg, cómo se ve en términos de la asociación espacial la profundidad de los patios, esto que hablaba yo de la geometría sustentable, tanto de los espacios interiores o en todo caso del lleno respecto al vacío. Cómo cobran relevancia el lleno, el vacío y las proporciones de los espacios, insisto, ocupados o no ocupados, en los proyectos, ya prácticamente próximo a la entrega, cómo es la terminación de estos objetos, donde cobra relevancia el rigor en la producción de maqueta, obviamente en este año en particular el rigor en la maqueta electrónica y el lenguaje de los materiales, que va a ser
también a lo que se van a abocar los docentes en este tramo que queda. Y con esto terminamos. Creo que el camino de esto es, traten de estudiarla, seguramente Ariel la va a subir a YouTube, en este momento debe estar grabando por ahí, y la idea central de todo esto es estudiar para conseguir mejorar las condiciones del propio proyecto.